Hola chicos, buen día. Espero que estén muy bien, que lo pasen lo mejor posible. Como saben, los maestros estamos grabando una serie de videos para este verano, como parte de las actividades que el colegio va a ofrecerles como una opción. Y pues la idea de estos videos es que nosotros compartamos con ustedes alguna afición, algún gusto, algo que nosotros pues practiquemos o algo que nos guste sin que necesariamente esté ligado a las cuestiones académicas de nuestra materia, ni mucho menos. Entonces, en este caso, yo elegí un tema que a lo largo de mi vida siempre me ha llamado mucho la atención y pues darles un poco como una pequeña explicación con la idea incluso de motivarlos a que si a ustedes también en algún momento dado les ha llamado la atención esto, pues se acerquen y lo puedan disfrutar mejor y simplemente compartirlo con ustedes. El tema es ciencia ficción. La ciencia ficción en términos generales, como género, que tiene muchísimas vertientes, desde lo literario, que es donde empezó todo el asunto, hasta juegos de video, cómics, que siempre he estado de alguna manera ligado a eso, particularmente en dos aspectos. La idea es hacer dos videos. Este primer video sobre cuestiones literarias, muy en general, dando algunos elementos que me parecen como importantes para que lo puedan disfrutar. Y en un segundo video hablaríamos un poquito de cine, que es enorme, es súper complejo. La idea es hacerlo en dos videos cortos, 15 minutitos cada video. En esta primera parte, pues un poco como introductorio y como más enfocado a la parte literaria, que es además de donde surge todo. Y creo que la ciencia ficción más padre, más compleja, más interesante, se da justamente en la literatura. Entonces preparé algunas imágenes para acompañar un poco la plática. Se las voy a poner y la idea pues, es comentarlo, ¿no? La ciencia ficción, ¿qué es la ciencia ficción? Es un poco el tema y la idea es hablar de cómo se fue dando el paso del papel a la pantalla, de la literatura al cine, a la pantalla grande, incluso después a la televisión, por ejemplo, pero de inicio al cine, cómo se fue dando esta transición y cómo se fue originando. La ciencia ficción es un género pues, bastante reciente en términos generales, un género que empieza siendo un género literario, porque la mayor parte del origen de la ciencia ficción se va a dar en la literatura. Y pues como géneros, pues es muy reciente. O sea, 1800, pues sí les puede parecer una fecha muy lejana, pero si lo comparamos con la épica, por ejemplo, o con la poesía, o con otros géneros literarios que tienen cientos de años, miles de años, pues la ciencia ficción es un género muy, muy moderno, que además está ligado muchísimo a un momento histórico que ahorita lo comento. Bueno, esa es otra parte que me llama la atención. Yo como historiador, eh, pues la ciencia ficción me interesa y me gusta como porque está muy ligada a un contexto histórico muy específico y a ciertas condiciones que hicieron que apareciera en cierta época, ¿no? La ciencia ficción no podría haber aparecido en las épocas del descubrimiento de América, ¿no? En la Edad Media había sido casi imposible porque había otras formas de explicación de la realidad. Normalmente se considera que la ciencia ficción aparece con este libro de Mary Shelley, 1823, Frankenstein, que además ha tenido un montón de adaptaciones al cine y a la televisión. Pero el texto que se escribió en estos años, que lo escribió Mary Shelley, pues es un texto que habla sobre, pues un poco las contradicciones y los temores que hay respecto al papel de la ciencia. Y además de ser una historia clásica de horror, pues es una historia de ciencia ficción, por todo lo que rodea al personaje y a la creación del monstruo que hace el doctor Frankenstein. Entonces normalmente se considera que empieza un poco por ahí. Ya de forma un poco más concreta y más sólida, a finales del siglo XIX, van a ser dos autores los que van a ser los padres de la ciencia ficción literaria de forma mucho más clara. Por un lado, el francés Julio Verne, que pues es súper prolífero en términos de obras. 80, el viaje al mundo en 80 días, el viaje a la luna, 20.000 leguas de viaje submarino, muchísimas historias que lo encumbraron como uno de los autores más famosos y más importantes, quizá el primero, y un poquito después, no mucho más, pero un poquito, unos poquitos años después,
Bueno, estas son algunas de las obras que se escribieron de Julio Verne, perdón, entre 1870 y 1905, que es su época como más cargada de publicaciones, más prolífera de publicaciones. Como les decía, desde el viaje a la luna hasta Miguel Strogoff. No todo lo que escribió Julio Verne fue ciencia ficción, pero la gran mayoría sí, con una inventiva impresionante. Entonces, pues es uno de los autores fundamentales. Y por el otro lado está el inglés H. G. Wells, que también es más o menos de finales del siglo XIX, un poquito después de Julio Verne, y que también algunas de las obras clásicas de ciencia ficción están escritas por él. Dos ejemplos: La máquina del tiempo, una de las primeras obras que habla sobre los viajes en el tiempo, que va a ser un recurrente en los temas de ciencia ficción, y el otro, que también es un clásico, La guerra de los mundos, que, bueno, tiene toda una historia, ¿no? No nos va a dar tiempo de hacerlo aquí, pero tuvo un gran impacto en el radio, en la radio de los años 30 con Orson Welles, que la gente creía que realmente se estaba dando una invasión extraterrestre porque se estaba haciendo una radionovela en relación con la guerra de los mundos, y además hay pues montones de adaptaciones cinematográficas. Este autor también es muy importante. Quizá entre Julio Verne y H. G. Wells los dos son pues, los que originan toda esta dinámica que va a generar muchísimos autores de ciencia ficción. En términos generales, eh, la ciencia ficción es un género que inició siendo un género literario, aunque después pasó a otros medios, y es un género que está centrado en la ciencia y en la tecnología y en el posible impacto que éstas pueden tener sobre la vida humana en relación con los cambios en el presente y en el futuro, sobre todo. Mucha de la obra de la ciencia ficción está proyectada hacia el futuro, aunque trata y está también muy interesada en los problemas presentes. Entonces, es un género pues, que no podría haber existido antes porque la ciencia realmente tiene su apogeo como forma de explicar la realidad a partir más o menos del siglo XIX. Digo, viene desde antes, viene desde el Renacimiento y con la Revolución Científica y Copérnico y todo esto, pero en realidad pasaron varios siglos antes de que la ciencia se convirtiera en el nuevo paradigma, en la nueva forma de explicar el mundo, la realidad, el universo. Antes de esto, la religión pesaba más. Hacia el siglo XIX, la religión no es que desaparezca, pero se empieza a hacer una explicación mucho más secundaria, mucho menos valorada que la ciencia. Entonces no es casual que la ciencia se convierta en el gran protagonista a partir del siglo XIX, y por lo tanto la ciencia ficción pues va a surgir como género en esta época, además de la aparición de la tecnología, que también es muy importante, y todos los temores que conllevaba a la sociedad la aparición de esta tecnología, que va a tener un desarrollo vertiginoso y que va a ser importantísima en los cambios sociales de la época. Entonces, por ejemplo, una forma de diferenciar la ciencia ficción, que a veces mucha gente la confunde, diferenciarla de otros géneros, particularmente del género fantástico, justamente tiene que ver con esta situación de la ciencia. La ciencia ficción, sus temas tienen algún carácter de posibilidad basado en elementos científicos que a lo mejor todavía no están concretados, pero que tienen posibilidades de ser reales en algún punto. Piensen, por ejemplo, en los viajes espaciales, que es uno de los temas recurrentes. Los viajes espaciales, pues cuando Julio Verne escribía o H. G. Wells, pues eran una fantasía en muchos casos. Estaba muy lejos la humanidad de poder hacer viajes espaciales. Y sin embargo, pues fue algo que se hizo posible justamente a partir del desarrollo científico y tecnológico, que tardó todavía casi un siglo, pero sí se puede hacer. A diferencia de la literatura o el género fantástico, donde más bien estamos en universos o en realidades donde más bien lo que pesa más es lo sobrenatural y lo que no tiene pues una posibilidad de ser real. Piensen, por ejemplo, en obras como El Señor de los Anillos o Harry Potter, por ejemplo, que está más basado en la magia y en elementos fantásticos de mundos que no existen y que son totalmente imaginados y que no tienen además ninguna base científica como tal, ni ninguna posibilidad de hacerse reales en ese sentido. Entonces, esa es una diferencia fundamental para entenderla y para disfrutar la ciencia ficción en cualquiera de sus géneros. Entonces, bueno, de lo que ven acá en amarillo, pues lo que tenemos son como temáticas recurrentes de la ciencia ficción a lo largo de la historia. Están los viajes espaciales, obviamente los viajes en el tiempo, que empiezan a aparecer estas historias. Antes de la ciencia ficción y del siglo XIX, no encontramos realmente obras que hablen sobre viajes en el tiempo, porque era un concepto que no estaba consolidado, ni estaba claro, ni era alguna preocupación que se tuviera.
Advertencias sobre el maquinismo y los peligros de la tecnología, esa parte es muy importante, porque tiene muchísima beta tanto en la literatura como en el cine. Científicos como agentes de cambio y de peligro, prospección del futuro y socioficción, distopías, que esto también es súper interesante, porque estas distopías pues son justo lo contrario a la utopía. La utopía seguramente es un concepto que habrán oído, de hecho lo hablamos en historia, no sé si se acuerdan. Las utopías en estos mundos perfectos, bueno, la distopía es lo contrario, mundos que a partir de la tecnología y de la ciencia, pues son mundos oscuros, con problemas, con situaciones sociales malas o terribles. Y mundos y realidades virtuales, que esto se va a dar más bien hacia los años 80 del siglo pasado. Se crea un género que se conoce como cyberpunk, que después podemos hablar de él, que es justamente muy en el carácter de Matrix, por ejemplo, de estas historias donde se hablan de realidades virtuales a partir de inteligencia artificial y este tipo de cosas. Entonces, bueno, como les decía, la ciencia ficción no podría existir si no hubiese desarrollado en términos históricos, una, una revolución industrial y un auge de la ciencia. Esta revolución industrial, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pues a la par de los cambios y el progreso de la sociedad, sobre todo occidental primero, pues también generó una serie de dudas y de contradicciones y de preocupaciones que están muy reflejadas siempre en las obras de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, pues de inicio se va a hacer un medio y un género que se va a desarrollar a partir de la literatura y después pasa a otras formas. Por ejemplo, los cómics, lo que ven aquí son portadas de cómics, un cómic muy importante de los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos que se llamaba Amazing Stories, que tenía muchos elementos de ciencia ficción. Y entonces la ciencia ficción va a estar muy presente en cómics y pulps. Los pulps son cómics, un tipo de cómics que se desarrolló en esa época, que se les llama así por el papel que era muy corriente, que era de pulpa, y era muy corriente este papel como cafezoso. Y entonces en Estados Unidos se les dio ese nombre. E incluso personajes que son muy famosos, ¿no? Que también son ciencia ficción, por increíble que parezca. A veces no los consideramos así, pero Superman, que aparece en los años 30, o el Hombre Araña, que aparece en los 60, pues son personajes que, si se acuerdan, surgen como personajes de ciencia ficción. En el caso de Superman, como un personaje extraterrestre que llega a la Tierra, entonces ahí hay un tema que también va a ser recurrente, la presencia de vida extraterrestre, o el Hombre Araña, que se genera a partir de un accidente científico. Entonces estos elementos científicos van a estar muy presentes en muchísimos personajes del cómic. Para ir concretando entonces en términos literarios, pues les podría decir que hay muchísimos autores que son súper importantes y que son como los autores clásicos de ciencia ficción. Cualquiera de estos que puedan ustedes ver y acercarse a ellos, pues son autores extraordinarios. Que es interesante decirlo, eso se me había pasado, pero es importante mencionarlo. La ciencia ficción siempre se consideró durante muchísimo tiempo. Quizá eso ha ido cambiando en los últimos 20 o 30 años, pero desde que nació y a lo largo de casi todo el siglo XX, la ciencia ficción como género se consideró como algo menor. No se le daba mucho valor frente a la cultura y a la literatura clásica, por ejemplo. La ciencia ficción siempre se consideró como un género menor, como un género para adolescentes, poco serio. Y ahí hay como una especie de, pues, ¿cómo decirlo? Como de menosprecio a un género que en realidad ha tenido obras extraordinarias y que, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo realmente no tenía mucha valoración. Y creo que eso es un prejuicio que poco a poco se ha ido quitando, porque hay obras extraordinarias. Por ejemplo, aquí ven a George Orwell, que escribió 1984, que es una obra extraordinaria, es una distopía. O Richard Matheson, que escribió, no sé si les suena, por ejemplo, Soy Leyenda, que después se hizo película, aunque hay varias películas, la última fue la de Will Smith. Entonces pueden empezar con cualquiera de estos autores. Úrsula Le Guin, por poner a una autora importante, que no tiene alguna obra así que sea particularmente famosa. Bueno, Cuentos de Terramar es importante, pero es una autora súper prolífera y muy interesante. William Gibson, que también es un autor central, que escribió Quemando Cromo, que es uno de los clásicos de los ochentas, hablando de novelas sobre todo. O Heinlein con Starship Troopers, por ejemplo, que también se hizo película. O Frank Herbert, que se hizo muy famoso con la serie de Dunas, así se llama esta obra, que es una serie de varios textos y que se hizo una película. Y ahorita se está haciendo el remake. Si se fijan, hay una relación muy estrecha con el cine. O Arthur C. Clarke,
o Philip K. Dick, que son de los más importantes, de los más clásicos. Arthur C. Clarke, que fue el que escribió Odisea 2001, que después, bueno, fue la película que quizá empezó a cambiar la perspectiva de las películas de ciencia ficción. O Philip K. Dick, que escribió nada menos nada más que Sueñan los androides con ovejas eléctricas, mejor conocida como Blade Runner, entre otras grandes obras, hablando todas estas de ciencia ficción novelada. Ray Bradbury, para ya no nada más, no extenderme más, Ray Bradbury con Crónicas Marcianas y otras, Fahrenheit 451, que es una obra genial, o Asimov, también que es uno de los autores más prolíferos. Entonces, bueno, como referencia, como sugerencia, eh, pueden empezar con cualquiera de estas novelas, pero yo les recomiendo que empiecen, si les interesa la ciencia ficción literaria, con cuentos. Yo soy particularmente fan del género de cuentos en general, pero en la ciencia ficción queda muy bien, porque la ciencia ficción como que se presta mucho y hay unas obras extraordinarias en relación con cuentos. Y además el cuento es mucho más amable porque lo leen en muy poco tiempo. Estos textos que son aquí de mis favoritos, que son los que les recomiendo particularmente, pues los leen en media hora, en una hora. No son obras largas, salvo uno por ahí de ellos que se acerca a las 80 páginas, pero en realidad la mayoría son pocas páginas, pero tienen una enorme fuerza en cuanto al mensaje y tienen mucha potencia en ese sentido. Yo no soy muy fan de las novelas en general. Sí, leo novelas y he leído muchas novelas, pero la novela a veces se lleva demasiado tiempo para desarrollar personajes y desarrollar situaciones. Y a veces, cuando la novela es buena, pues esto funciona muy bien, pero hay veces que llevamos 200 páginas de una novela y aún la novela no amarra en términos de narrativa o de personajes. Entonces es mucho más lento el proceso y a veces es un poco más engorroso. Con los cuentos no, con los cuentos es concreto y a lo que se va. Entonces en este sentido les recomiendo particularmente estos 5 que son de mis favoritos, que son extraordinarios. Perdido en el banco de memoria, El ruido de un trueno, de Bradbury, que es uno de los autores más importantes, Deserción, que es una belleza de cuento, de Clifford Simak. Y además todos están en español y todos son más o menos accesibles. Lo recordaremos por usted perfectamente, que después se hizo una película, Total Recall, con Schwarzenegger en los 80, no sé si la vieron, podemos hablar de ella después. Y El hombre que encogió, de Henry Hess, que también en este caso es una obra genial y de la cual también se hizo una película posteriormente. Entonces, en términos de lectura, en relación con la ciencia ficción, pues yo les recomendaría que empiecen con cuentos y con obras cortitas que son mucho más concretas y mucho más poderosas en cuanto a su mensaje. Entonces, con esto cerraríamos la primera parte de las recomendaciones y en un video posterior vamos a hablar de cine en relación con la ciencia ficción. Les mando un abrazo y espero que se la estén pasando lo mejor posible, que se la pasen muy bien y que nos podamos ver pronto para saludarnos en vivo y a todo color. Un abrazo.